Hay momentos en la vida pública de los sistemas donde el poder económico y el poder institucional se encuentran en el mismo espacio con las audiencias que los observan, que producen en los actores que los protagonizan y en los sistemas mediáticos que los transmiten una reacción que ningún análisis previo sobre las relaciones entre esos actores habría podido anticipar con la claridad que el momento mismo genera cuando la acusación que García Harfuch produce sobre Ricardo Salinas Pliego en el evento donde los dos actores comparten la presencia de las audiencias que observan ese espacio con la atención que la magnitud de lo que está ocurriendo entre el secretario de Seguridad Pública del periodo posmencho y el empresario más visible del sistema de medios mexicano demanda de todos los observadores que siguen el periodo posmencho con la intensidad que la convergencia de los dos actores más importantes del espacio donde el poder económico mexicano en el momento donde García Harfuch acusa a Salinas Pliego con la contundencia que el principio de la aplicación consistente del Estado de Derecho que articulaba como el fundamento genuino de su gestión, requería del funcionario que tiene ese principio como el fundamento real de todas sus acciones, independientemente del perfil del actor sobre el que esas acciones recaen. García Harfuch acusó a Ricardo Salinas Pliego en el evento con la claridad que el principio de su gestión requería del funcionario que tiene la información y los materiales que los sistemas de inteligencia del periodo posmencho habían construido sobre el caso del empresario más visible del sistema de medios mexicano, con la solidez que ese principio demandaba antes de que cualquier acusación pudiera ser producida sobre un actor de la visibilidad institucional y económica de Salinas Pliego, con la certeza que el nivel de solidez del expediente garantizaba sobre las implicaciones que la acusación tenía para el estado del sistema político y económico mexicano en el periodo posmencho. La respuesta que Ricardo Salinas Pliego dio a la acusación de García Harfuch en el evento paralizó la televisión porque en su naturaleza específica era la respuesta que describía con la claridad más directa posible el estado del hombre que recibe la acusación del secretario de Seguridad Pública del periodo posmencho con el peso del expediente que los sistemas del periodo habían construido sobre los actores que alcanza produce sobre los sistemas mediáticos que la transmiten la parálisis que los momentos donde el poder económico de la escala de Salinas Pliego recibe la acusación pública del funcionario que tiene el expediente correcto, siempre generan sobre los observadores que los reciben con la atención que la magnitud del encuentro entre esos dos niveles de poder demanda. Ricardo Salinas Pliego, como el actor sobre el que García Harfuch produjo la acusación en el evento, era el empresario cuyo perfil en el sistema económico y mediático mexicano es icano sosmitado sistema trascientanado. La comprensión del sistema más grande que el CJNG, que las investigaciones del periodo posmencho, habían estado comprensión del sistema más grande que el CJNG, que las investigaciones del periodo añadían al cuadro más completo del sistema que el trabajo del periodo seguía construyendo de manera acumulativa. Al cuadro más completo del sistema que el trabajo del periodo seguía construyendo de manera acumulativa. Salinas Pliego había construido su posición en el sistema económico y mediático mexicano con los recursos y la presencia que esa posición le proporcionaba como el actor más visible del sistema de medios del periodo posmencho, describía como el sistema donde la convergencia del poder económico y del poder posmencho describía como el sistema donde la convergencia del poder económico y del poder político y del sistema criminal producía exactamente el tipo de relaciones que los archivos del rancho del Mencho y los materiales del periodo habían comenzado a documentar como el fundamento más estructural del sistema que las investigaciones del periodo seguían desmantelando. García Harfuch había construido el expediente sobre Ricardo Salinas Pliego como el estándar de todos los expedientes que las investigaciones generaban sobre los actores del sistema formal, que los materiales del periodo señalaban como los actores con las relaciones documentadas con el sistema criminal que él complicado. Puedo para... Los procedimientos correctos independientemente del perfil económico y mediático que esos actores tenían en el sistema donde operaban. La acusación específica que García Harfuch produjo sobre Ricardo Salinas Pliego en el evento era la acusación que el expediente del periodo posmencho sobre el empresario más visible del sistema de medios mexicano hacía posible con la solidez que el principio de la aplicación consistente del Estado de Derecho requería antes de que cualquier acusación pudiera ser producida sobre un actor de la visibilidad institucional y económica que Salinas Pliego tenía en el sistema político y económico mexicano del periodo postmencho.
Había construido sobre el empresario con la construido sobre el empresario con la criado Salinas Pliego. En el evento tocaba las dimensiones del caso que el expediente del periodo postmencho había construido sobre el empresario con la solidez que el principio de su gestión requería como la condición de la acusación que el Estado de Derecho que ese principio representaba demandaba sobre el actor que los materiales del periodo actores que alcanza en los espacios donde el apresados produjo con la claridad que el fundamento correcto tiene sobre los actores que alcanza en los espacios donde la presencia de las audiencias que observan el momento añade las dimensiones que la visibilidad del encuentro tiene sobre la comprensión de lo que la acusación dice sobre los dos actores que la protagonizan, de lo que la acusación dice sobre los dos actores que la protagonizan viciadade, que la carteo encuentras a compres. La acusación sobre Salinas Pliego con la economía de palabras que el fundamento correcto hace posible cuando ese fundamento habla por sí mismo con la contundencia de los materiales del expediente que los sistemas de inteligencia del periodo habían construido sobre el caso del empresario con la solidez que el principio demandaba como la condición de la acusación que el Estado de Derecho requería sobre los sistemas mediáticos que transmitada el empresario acusado producía sobre los sistemas mediáticos que transmitían el evento donde García Harfuch la producía sobre Salinas Pliego con la contundencia del fundamento correcto, sino la acusación que el principio de la aplicación consistente del Estado de Derecho que García Harfuch articulaba entre ese principio como el fundamento genuino de su trabajo independientemente de los efectos que la acusación genera sobre los sistemas mediáticos que la transmiten con la parálisis que los momentos donde el secretario de Seguridad Pública acusa al empresario más visible del sistema de medios mexicano producen sobre los observadores que lo reciben. Harfuch en el evento era la respuesta que paralizó la televisión porque en su naturaleza describía con la claridad más directa posible el estado del hombre que recibe desportos que su naturaleza describía con la claridad más directa posible el estado del hombre que recibe la acusación del secretario de Seguridad Pública con el peso del expediente correcto en el espacio donde la presencia de las audiencias que observan el momento añade las dimensiones que la visibilidad del encuentro tiene sobre la comprensión de lo que tiene el principio correcto como el fundamento de la claridad que el momento producía sobre la diferencia entre los dos actores del evento que la televisión transmitía con la atención que la magnitud del encuentro entre el poder económico de Salinas Pliego y el poder institucional de García Harfuch demandaba de los sistemas mediáticos que seguían el periodo postmencho. García Harfuch recibió la respuesta de Salinas Pliego con la sobriedad que el principio de su gestión requería del funcionario que ha producido la acusación que el principio demandaba y que en esa acusación ha generado la respuesta que el expediente correcto produce sobre el actor que alcanza con la contundencia que el fundamento correcto tiene cuando es genuinamente el fundamento del trabajo que García Harfuch había demostrado durante todo el periodo postmencho que era el fundamento real de todas las acciones que ese periodo había producido sobre los actores del sistema formal que los materiales del periodo identificaron. La parálisis que la respuesta de Salinas Pliego producía en la televisión era la parálisis que los momentos donde el poder económico de la mayor escala recibe la acusación pública del funcionario que tiene el principio correcto y el expediente correcto siempre generan sobre los sistemas mediáticos que los transmiten cuando la combinación de la acusación con la respuesta que esa acusación provoca sobre el actor acusado produce sobre las audiencias que los observan la imagen más directa de la diferencia entre el poder económico sin el fundamento correcto y el poder institucional, con ese fundamento que García Harfuch había demostrado durante todo el periodo postmencho que era el fundamento más genuino del trabajo que ese periodo requería. Parte 3. El impacto de la acusación de García Harfuch sobre Ricardo Salinas Pliego y de la respuesta que esa acusación provocó en el evento sobre los sistemas mediáticos que la transmitieron era el impacto que los momentos donde el secretario de Seguridad Pública del periodo postmencho acusa públicamente al empresario más visible del sistema de medios mexicano con el expediente correcto siempre producen sobre los sistemas mediáticos que los transmiten y sobre las audiencias que los observan con la atención que la magnitud del encuentro entre los dos actores más importantes del espacio donde el poder económico y el poder institucional se encuentran demanda. García Harfuch gestionó el impacto de la acusación sobre Salinas Pliego y de la respuesta que paralizó la televisión con la ecuanimidad que el principio de su gestión requería del funcionario que entiende que el impacto de las acusaciones correctas sobre los actores del sistema formal que los expedientes identificaban es el resultado natural de la genuinidad del principio que orienta esas acusaciones y que por lo tanto no es el impacto que se busca producir con las acusaciones producen de manera natural cuando el fundamento correcto del expediente que la sustenta es genuinamente el fundamento que el principio de la aplicación consistente del Estado de Derecho requería.
Las reacciones del sistema mediático mexicano a la acusación de García Harfuch sobre Salinas Pliego y a la respuesta que paralizó la televisión eran las reacciones que los momentos de ese tipo producen sobre los sistemas mediáticos que los transmiten cuando la acusación del secretario de Seguridad Pública sobre el empresario más visible del sistema de medios mexicano revela que los expedientes del periodo postmencho habían alcanzado exactamente ese nivel de actor con la solidez que el principio de García Harfuch demandaba como la condición de los procesos que el Estado de Derecho requería sobre los actores que los materiales del periodo identificaban con la especificidad que hacía posibles esas consecuencias. Los actores del sistema económico y mediático mexicano que observaron la acusación de García Harfuch sobre Salinas Pliego y la respuesta que paralizó la televisión con los marcos de comprensión que sus propias posiciones en el sistema les proporcionaban como los instrumentos de la evaluación de lo que la acusación decía sobre el estado del sistema que los momentos donde el poder institucional acusa públicamente al poder económico de la mayor escala con el expediente correcto producen sobre los actores del sistema que los observan con la atención que la magnitud del encuentro demandaba. García Harfuch observó esas reacciones con la atención del funcionario que entiende que el impacto de las acusaciones correctas sobre los actores del sistema formal que los expedientes identificaban es el resultado natural del trabajo que el periodo postmencho había construido sobre esos expedientes con la metodología que el principio de su gestión requería y que en ese impacto encontraba el indicador más directo del estado del sistema económico y mediático mexicano en el periodo postmencho, como el periodo donde la convergencia del trabajo de las investigaciones sobre los actores del sistema formal producía sobre ese sistema los efectos más amplios del combate a la corrupción institucional. Parte 4. Las consecuencias de la acusación de García Harfuch sobre Ricardo Salinas Pliego y de la respuesta que paralizó la televisión para los procesos que el principio del empresario más visible del sistema de medios mexicano eran consecuencias que García Harfuch gestionó con la metodología que el caso de la magnitud del acatrados o complicación y Maciernos Pliego requería para que los procesos del Estado de Derecho fueran los procesos permanentes que el principio de su gestión demandaba y no simplemente los procesos de impacto mediático que la acusación pública sobre el empresario había producido sobre los sistemas mediáticos que la transmitieron con la parálisis que la respuesta de Salinas Pliego generó sobre las audiencias que observaban el evento. García Harfuch entendía que la acusación sobre Salinas Pliego en el evento y la respuesta que paralizó la televisión no eran el sustituto del trabajo correcto que el expediente sobre el empresario requería para ser el expediente que el principio de su gestión demandaba como la base de los procesos que el Estado de Derecho requería, sino la dimensión pública de ese trabajo que el principio requería que fuera producida en el momento donde el expediente había alcanzado la solidez que hacía de la acusación la acción correcta en ese espacio y ese momento con los actores que el evento reunía en el espacio donde García Harfuch articuló la acusación que paralizó la televisión con la contundencia del fundamento correcto. Los materiales del expediente del periodo postmencho sobre Ricardo Salinas Pliego, que sustentaban la acusación que García Harfuch produjo sobre el empresario, en el evento eran materiales que los sistemas de inteligencia del periodo habían construido sobre el caso de Salinas Pliego con la metodología que el principio de García Harfuch requería de todos los expedientes que las investigaciones del periodo generaban sobre los actores del sistema formal, que los materiales señalaban como los actores con las relaciones documentadas con el sistema criminal que el periodo postmencho seguía desmantelando. García Harfuch había construido ese expediente con la misma metodología que el periodo postmencho había establecido para todos los expedientes que las investigaciones generaban sobre los actores del sistema formal que los archivos del rancho de El Mencho y los materiales del periodo señalaban como los actores con compromisos documentados con el sistema criminal que complicadera de las investigaciones seguían desmantelando con la regularidad que el trabajo correcto produce cuando es construido sobre los fundamentos que el principio de García Harfuch requería. Del expediente garantizaba sobre las implicaciones que la acusación tenía para el estado del sistema político y económico mexicano en el periodo postmencho. La respuesta que Ricardo Salinas Pliego dio a la acusación de García Harfuch en el evento paralizó la televisión porque en su naturaleza específica era la respuesta que describía con la claridad más directa posible el estado del hombre que recibe la acusación del secretario de Seguridad Pública del periodo postmencho con el peso del expediente que los sistemas del periodo habían construido sobre los actores que alcanza produce sobre los sistemas mediáticos que la transmiten la parálisis que los momentos donde el poder económico de la escala de Salinas Pliego recibe la acusación pública del funcionario que tiene el expediente correcto, siempre generan sobre los observadores que los reciben con la atención que la magnitud del encuentro entre esos dos niveles de poder demanda.
Ricardo Salinas Pliego, como el actor sobre el que García Harfuch produjo la acusación en el evento, era el empresario cuyo perfil en el sistema económico y mediático mexicano es icano sosmitado sistema trascientanado. La comprensión del sistema más grande que el CJNG, que las investigaciones del periodo postmencho, habían estado comprensión del sistema más grande que el CJNG, que las investigaciones del periodo añadían al cuadro más completo del sistema que el trabajo del periodo seguía construyendo de manera acumulativa. Al cuadro más completo del sistema que el trabajo del periodo seguía construyendo de manera acumulativa. Salinas Pliego había construido su posición en el sistema económico y mediático mexicano con los recursos y la presencia que esa posición le proporcionaba como el actor más visible del sistema de medios del periodo postmencho, describía como el sistema donde la convergencia del poder económico y del poder postmencho describía como el sistema donde la convergencia del poder económico y del poder político y del sistema criminal producía exactamente el tipo de relaciones que los archivos del rancho del Mencho y los materiales del periodo habían comenzado a documentar como el fundamento más estructural del sistema que las investigaciones del periodo seguían desmantelando. García Harfuch había construido el expediente sobre Ricardo Salinas Pliego como el estándar de todos los expedientes que las investigaciones generaban sobre los actores del sistema formal que los materiales del periodo señalaban como los actores con las relaciones documentadas con el sistema criminal que él complicado. Puedo para... Los procedimientos correctos independientemente del perfil económico y mediático que esos actores tenían en el sistema donde operaban. La acusación específica que García Harfuch produjo sobre Ricardo Salinas Pliego en el evento era la acusación que el expediente del periodo postmencho sobre el empresario más visible del sistema de medios mexicano hacía posible con la solidez que el principio de la aplicación consistente del Estado de Derecho requería antes de que cualquier acusación pudiera ser producida sobre un actor de la visibilidad institucional y económica que Salinas Pliego tenía en el sistema político y económico mexicano del periodo postmencho. Había construido sobre el empresario con la construido sobre el empresario con la criado Salinas Pliego, en el evento tocaba las dimensiones del caso que el expediente del periodo postmencho había construido sobre el empresario con la solidez que el principio de su gestión requería como la condición de la acusación que el Estado de Derecho que ese principio representaba demandaba sobre el actor que los materiales del periodo actores que alcanza en los espacios donde la apresados produjo con la claridad que el fundamento correcto tiene sobre los actores que alcanza en los espacios donde la presencia de las audiencias que observan el momento añade las dimensiones que la visibilidad del encuentro tiene sobre la comprensión de lo que la acusación dice sobre los dos actores que la protagonizan, de lo que la acusación dice sobre los dos actores que la protagonizan viciadade, que la carteo encuentras a compres. La acusación sobre Salinas Pliego con la economía de palabras que el fundamento correcto hace posible cuando ese fundamento habla por sí mismo con la contundencia de los materiales del expediente que los sistemas de inteligencia del periodo habían construido sobre el caso del empresario con la solidez que el principio demandaba como la condición de la acusación que el Estado de Derecho requería sobre los sistemas mediáticos que transmitada el empresario acusado producía sobre los sistemas mediáticos que transmitían el evento donde García Harfuch la producía sobre Salinas Pliego con la contundencia del fundamento correcto, sino la acusación que el principio de la aplicación consistente del Estado de Derecho que García Harfuch articulaba entre ese principio como el fundamento genuino de su trabajo independientemente